señor Felipe Molina, coordinador comunal de educación artística del DANE. Saludamos también a nuestro director, el señor Héctor Vera, y a todo el equipo. A nuestros profesores y profesoras y asistentes de la educación. Y a nuestros queridos y queridas estudiantes. La música es una de las expresiones artísticas más sublimes creadas por los seres humanos, pues con sus notas nos hace rememorar momentos inolvidables, revivir emociones y transportarnos a paisajes vividos o soñados. Cada momento de la vida está acompañado de música. Una festividad, una boda, un funeral. La música es parte de nosotros. Hoy, como parte de la celebración de la Semana de la Educación Artística, nos sentimos orgullosos y privilegiados de poder contar con la distinguida presencia de dos integrantes de la Orquesta Filarmónica de Temuco, quienes nos deleitarán con la interpretación de algunos sones de jazz, música basada en la improvisación y los cambios de ritmo, cuyo origen está influenciado en la música afro del sur de Estados Unidos. Agradecemos a la Orquesta Filarmónica de Temuco, dirigida por el señor David Aima, y a la encargada del área de educación de dicha orquesta, señora Liliana Castro. Sin más preámbulo, les pido un caluroso aplauso para Cristian Muñoz, primera trompeta, y Víctor Ramírez, percusionista de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Buenos días. En el concierto educacional siempre hacemos una muestra del instrumento más o menos presentando las características de la trompeta. La trompeta es un instrumento muy antiguo. Ya existen registros en la India, por ejemplo, que se encontraban huesos que podían hacerlo sonar con la boca. En las tumbas de Tutankamón, en el antiguo Egipto, también existen dos trompetas, una de plata y una de cobre, que se encontraron en la tumba. El principio de la trompeta es muy simple. Es un tubo que recorre y termina en una campana. Y esto se le llaman en cualquier tubo que ustedes tengan, una manguera, en un tubo de PVC, está la resonancia de los instrumentos que se llaman los armónicos naturales. ¿Ya? Hay un tema muy famoso que se toca siempre con los armónicos naturales, que es este. Ese tema se llama El Silencio, se toca generalmente en los funerarios, ¿cierto? Para la despedida. Y siempre la trompeta se destaca por ser un instrumento ceremonial. Bueno, esto es una ceremonia, ¿no es cierto? En la Biblia también la trompeta es muy nombrada. El instrumento que sonará, se supone cuando sea el Apocalipsis, sonará 7 veces, es la trompeta. Así que cuando escuchan la trompeta, tiene que. Ahora, la trompeta moderna, como ustedes ven acá, es la combinación de 7 tubos que van bajando. Yo puedo tocar las mismas notas, pero voy alargando el tubo.
Esa es la primera posición, que el tubo pasa y da la vuelta directo. Después acá y se alarga un poquito el tubo. Después acá y se vuelve a alargar un poquito el tubo. Después acá es la combinación de este con este. Como resultado de eso, el tubo va pasando de este corte a un poquito más largo, a un poquito más largo, a un poquito más largo. Y eso, como consecuencia, va bajando medio tono. ¿Ya? Entonces voy a mostrar aquí las posiciones. Primera posición. Después no lo y esa es la magia de la trompeta. Ahora, ¿quién nos permite esto? Hasta hace 200 años la trompeta no podía tocar lo que se llama la escala cromática. Más o menos en 1820 por ahí. Se ha creado este sistema de los pistones y puede hacer esto, la escala cromática. Y ahí ya tenemos la trompeta ahí para tocar en las 12 tonalidades. Entonces esa es la explicación física de la trompeta, por qué funciona y cómo se fue avanzando hasta llegar hasta esta instancia. Bueno, con mi amigo aquí tocaremos una típica fanfarria de la época barroca que se llama La llegada del príncipe de Dinamarca. En la antigüedad, los trompetistas eran los únicos músicos privilegiados que vivían dentro de los castillos. ¿Por qué? Porque eran encargados de todas las ceremonias y cada ceremonia tenía un toque especial de trompeta. Entonces aquí esto se llama, por ejemplo, llegaba un rey, tenía un toque especial para el rey. Llegaba una princesa, un toque especial para el rey. Este se llama, cuando el príncipe de Dinamarca visitó Inglaterra, un compositor que se llamaba Händel compuso esta pequeña fanfarra. Se llama El arribo del príncipe de Dinamarca. Entonces, ese es el rol que siempre ha cumplido la trompeta dentro de la música, ya un instrumento ceremonial. Incluso acá en la región tenemos la cotruca, que es el mismo principio, es una embocadura, una caña que está por dentro hecho un tubo y es exactamente lo mismo. La cotruca es similar a la trompeta. Ahora déjame ir a mi compañero para que presente los instrumentos de percusión. Hola, buenos días. Mi compañero me presentó adelante, mi nombre es Víctor y estoy a cargo de la sección de percusión de la Orquesta Filarmónica. Bueno, en este caso, en esta oportunidad, tenemos un par de instrumentos.
Bueno, voy a partir con la batería, que todos comúnmente conocemos. Bueno, orígenes de la percusión. En realidad, cuando hablamos de orígenes, siempre nos vamos a pensar en, qué sé yo, qué es lo que se nos viene a la mente, películas, que es como lo más cercano. La percusión siempre va a cumplir un rol como energético. Al principio, cuando, bueno, época de Edad Media, qué sé yo, Renacimiento, para la guerra siempre existían los percusionistas que como que lideraban los batallones. Me imagino que obviamente han visto la parada militar, siempre hay un tipo tocando los timbales arriba del caballo. Bueno, ese es más o menos el rol del percusionista, digamos, intentar inyectarle un poco de energía a los batallones, qué sé yo. Hay registros históricos que hablan sobre timbalistas que se dedicaban a eso, simplemente como a recorrer. Y no sé si, bueno, me imagino que han visto muchas películas, es más o menos similar. Empieza alguien tocando un tambor y todos empiezan como a aplaudir y de a poco se empieza a generar esta energía y después todos a la guerra. En fin, y bueno, pasó el tiempo y en Europa sacaron algunos instrumentos musicales que provenían, digamos, de las guerras, esencialmente el bombo, el platillo y el tambor. Pasa el tiempo y surge la necesidad del instrumentista de abarcar más posibilidades. Entonces, a principios del siglo XX, alrededor del año 1900, qué sé yo, en Estados Unidos viene un tipo y decide juntar estos instrumentos. Entonces, bueno, con ayuda de mi por ejemplo, lo que acabamos de tocar, una marcha, en general siempre se ejecuta con una pura persona, que tiene ambas manos ocupadas tocando el ritmo. Y la necesidad del hombre es en realidad mover todas sus extremidades. Sigue avanzando el tiempo y después el humano descubrió que ya puede hacer más cosas y le vamos a agregar más cosas y más conceptos, y de ahí parte el blues o el jazz, que es un género que se desarrolla principalmente en Estados Unidos y de ahí se lanza hacia el mundo. Voy a tocar algo de blues. Eso con la batería. Voy a tocar un poquito más de ahí. Sí, no quiero latearlos con eso. Voy a presentar este instrumento que ustedes ven acá. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama? ¿Ya? Por acá dice metalófono. ¿Alguien por ahí arriba? ¿No? ¿Xilófono quizá? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Ya. Bueno, este instrumento se llama vibráfono. El vibráfono es un instrumento que es un metalófono. Bueno, por aquí dijeron metalófono. Sí, tenía razón. Pero no es el nombre, sino que es la familia de instrumentos. Bueno, dentro de la percusión existen los instrumentos de sonido determinado e indeterminado. Indeterminado quiere decir que tiene una amalgama de armónicos que forman un sonido característico. Indeterminado, digamos, porque, por ejemplo, el platillo lo puedo tocar acá, lo toco allá y suena de distintas maneras. En cambio, por ejemplo, si yo golpeo este instrumento acá, lo golpeo más abajo, va a tener el mismo sonido.
Bueno, determinado por lo de la afinación además. Dije que era de la familia de los metalófonos. Su fabricación esencialmente, bueno, este es de aluminio macizo, pero también existen instrumentos como este que están fabricados con aleación de bronce, qué sé yo, un poco de cobre, también aluminio, acero, etc. Para lograr mejores, bueno, va a depender del bolsillo, digamos, si puede comprar uno de teclas con aleación de oro. También existen, son instrumentos demasiado caros. Vibráfono es esencialmente porque la idea de los instrumentos de este tipo tienen un motor que hace que el sonido vibre. En este caso este instrumento es bastante artesanal. Se lo compré un luthier argentino y él, por cosa de diseño logística, me colocó el motor, pero debe sonar más o menos así. En caso de que si tuviese el motor, bueno, las posibilidades que nos brinda este instrumento son maravillosas. Puedo hacer acordes, melodías, acompañamiento, ritmos, música atmosférica, en fin, es un instrumento muy versátil. Voy a tocar algo para usted brevemente y continuamos con mucho. Entonces el vibráfono. Como hablamos de la evolución de la música, la trompeta siempre se ha caracterizado por estar presente en diferentes culturas. Una de las culturas que tomó más fuerte en toda la presencia de la trompeta es el jazz en Estados Unidos. Surge de la necesidad de expresión, ¿cierto? Entonces, una de las estructuras o de los temas que siempre se tocado es el blues. Entonces ahora tocaremos un blues acompañado de la trompeta con el micrófono.
improvisado. Esa música, nosotros cuando tocamos esto tenemos la armonía ya aprendida y vamos improvisando, o sea, inventando melodías en el momento. Eso es lo que se hace, improvisación. Uno de los primeros improvisadores más famosos en la historia de la música y la historia de la humanidad, los músicos más importantes de todo lo que tenemos ahora como música, lo que se entiende como música, se origina en este compositor de Bach, ¿cierto? Que él era organista, tocaba violín también. Mi compañero tocará una pieza de Bach. Dentro de la música, lo más importante es la forma de estudio de la música. Generalmente en Chile estamos pero muy atrasados con lo que es el estudio de la música. En otros países desarrollados, incluso países que no son tan desarrollados, en cada colegio, en cada liceo, en cada escuela hay una orquesta, hay una banda. Ojalá mi gran sueño sería que en cada colegio de Temuco hubiera una banda. Y es tan difícil hacerlo y es tan difícil llegar a eso. Nosotros tenemos una cuestión cultural y obviamente una cuestión de dinero. Y la música siempre se deja como aprendizaje para se cree que no es importante. Pero resulta que la música es una de las pocas actividades, ¿ya?, en las cuales el ser humano usa el 100% de su capacidad mental, ¿ya? En el caso de la trompeta yo tengo que respirar, pero al momento de respirar yo tengo que usar la respiración. Después tengo que digitar los dedos, tengo que ir pensando en las notas, ¿ya? Y tengo que sincronizar todo eso mentalmente. Más encima yo toco de memoria, más encima improviso. Entonces, cuando se dice que el ser humano usa el 5% de su capacidad, eso es totalmente falso. El ser humano tiene actividades, ¿ya?, en las cuales
usamos el 100%. Y una de esas actividades, que si nosotros la mezclamos con otra, por ejemplo, ¿cómo se puede mezclar el hecho de que a mí me guste la música, ¿ya? Con historia, con matemática, con lenguaje, ¿no es cierto? Con la historia de la música. Aquí lo aprendo que un compositor está puesto en un contexto histórico y aprendo todo el contexto histórico de lo que está pasando. No solamente, ¿ya? ¿Cómo aprendo matemática? La relación entre las notas lo que se desarrolla acá en la trompeta, o la relación entre las teclas, el largo de las teclas, el sonido es una relación matemática. ¿Ya? En Chile todavía no entendemos que todos estamos relacionados. Matemática, lenguaje, historia, todo está relacionado. Todavía enseñamos toda parte. No, esto es aquí, se enseña acá y no hay relación. El ideal es que el alumno tenga clases de música, toque instrumento, entre a la clase de historia y se pasa a la clase de matemática y está relacionado. Nos falta mucho para eso. ¿Ya? Yo tengo alumnos, gente de Temuco, alumnos de Temuco, ¿ya? De chiquititos estudian ahora en algún estudio en Singapur. Y estos temas que yo les estoy hablando, ¿ya? Allá se los pasaban. Tengo otro alumno, que es mi hijo, vive en Francia, se fue a los 17 años, ni siquiera pasó por Chile de cuarto medio. Porque teniendo oportunidades, pero mi gran sueño es que estemos acá. Yo estoy luchando, nosotros como músicos, tenemos la oportunidad de estar dando este tipo de conciertos para hacer conciencia, ¿ya? Que ustedes como alumnos también, si tienen un interés, tienen que generar ustedes el interés de hacer música. Golpear las puertas, queremos un grupo musical, queremos un grupo rock, queremos esto. Nos tienen esperando que otros lo hagan. ¿Ya? No, eso sí que no, nada de Marcianeque, por favor. No, por eso. Lo que pasa es que es importante la cultura. Las letras de lo que pasa ahora es totalmente ofensivo, ¿me entiendes? A ustedes, a los artistas de ahora, los desenchufan y no suenan. No suenan. ¿Ya? La mayoría dobla o tienen un computador y no van a sonar. Entonces, si usted tiene la posibilidad de tocar instrumentos que no estén enchufados, van a ver esta cosa. Pero tiene que generarse desde ustedes. No esperen a que el director, a que el profesor diga. Ustedes tienen que generar la necesidad de que si quieren un grupo en la escuela, ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Entonces ese es un mensaje que les quiero dar importante. Bueno, para terminar, vamos a tocar un bossa nova. El bossa nova significa cosa nueva. Cosa nueva. ¿Qué pasaba? Que el desarrollo musical en Estados Unidos, cuando se implementó el jazz, se desarrolló por más de, bueno, todavía se sigue desarrollando, pero desde 1900, en el siglo XX, por más de 60 años tenía una forma. Vino un compositor que se llamaba Jobim, que era un brasileño, que estudiaba música clásica, y él vio y tomó todos los aspectos del jazz y los transformó y le aplicó cosas de Brasil, que son cosas rítmicas. Y se hizo un movimiento que se llama el bossa nova. Dentro del bossa nova esto se hizo a nivel mundial. Y había un trompetista, Lee Morgan, que compuso un lindo bossa nova, que curiosamente tenía una especie de protesta, porque el tema se llama Seora. Seora es un anagrama que es Corea. Y él lo compuso en la época que estaba en la guerra de Corea relacionado con Estados Unidos. Entonces este es un bossa nova que se llama Seora. ¿Ya? Ahora, también es importante decirlo, es una melodía bien intrincada, bien difícil, ¿ya? Típica de los bossa nova.
Bien. Entonces, bueno, para despedirnos ahora, tocaremos algo más rockero, ¿ya? Para que ustedes también se